Ciao a tutti, benvenuto. Hola, bienvenido a mi canal Motor Pasión. Ponte bien cómodo, pídete un espagueti carbonara porque hoy viajamos a Italia. Probamos esta Dragster 700 de Italjet, edición limitada de 700 unidades. Esa es la número 524. Yo por mi parte es la primera vez que hago pruebas de maxi scooter o de cualquier scooter en mi canal Motor Pasión y este tiene marcha manuales, amortiguadores Öhlins, suspensiones Öhlins, discos Brembo, escape completo a Krapovic. Flipas, no sé si ni es una scooter, ni es una maxi scooter, ni es una moto. O sea, es una moto para divertirte. Increíble. ¿Estás preparado? ¡Vamos a viajar! ¡Qué pasada de Dragster 700! Espectacular. La primera vez que pruebo una maxi scooter, una scooter con marcha manuales. Increíble. ¿Es una scooter? ¿Es una superbike? Lo que estás viendo no tiene sentido, pero existe. Tiene un motor bicilíndrico de casi 70 caballos, caja de cambio manual de 6 velocidades y transmisión por cadena, pero cuerpo de scooter. Hoy te cuento la historia de Italjet y cómo han creado la Dragster 700 Twin en 2026, la máquina más radical del planeta. En circuito, como las pruebas hechas en el mítico trazado de Imola, la sensación es rarísima. Vas sentado como una scooter, pero tienes que estirar las marchas y usar el embrague como en una superbike de competición. La versión de lanzamiento de la Italjet Dragster 700 Twin Factory Limited Edition está limitada a solo 700 unidades en todo el mundo. ¿Tiene sentido una scooter de 700 que no es automático? Escribe tus comentarios. Italjet nace en 1959 en Bologna, la cuna del motor italiano, de la mano de Leopoldo Tartarini, un piloto de carreras con una visión salvaje. Italjet nunca quiso competir con Vespa haciendo scooters simpáticos. Su lema siempre ha sido Art in Motion, arte en movimiento. Mezclaban el diseño italiano más agresivo con soluciones mecánicas de competición. En 1995 lanzaron la primera Italjet Dragster en versiones de dos tiempos de 50 cm3 hasta 180 cm3. Rompió el mercado por dos cosas: su chasis multitubular visto, estilo Ducati, y su sistema de dirección monolink delantero, sin horquilla convencional. Era una moto de carreras atrapada en el cuerpo de una scooter. Si miras la Dragster 700 de perfil, lo primero que te vuela a la cabeza es que no tiene carrocería. Italjet ha desnudado la moto por completo. Todo el esqueleto es un chasis multitubular de acero al cromo molibdeno visto, pintado en colores estridantes. A ver, estéticamente es una super obra de arte, pero seamos sinceros, parece que los diseñadores se cansaron a mitad del proyecto, tiraron los plásticos a la basura y dijeron: mira que se vea todo, que soldar tubos queda muy de carreras. El resultado es tan agresivo que si la aparcas en un barrio conflictivo, no te la roban por miedo a que se transforme en un Decepticon y te lleve en el planeta mecánico Cybertron. El frontal es pura intimidación. Lleva unas ópticas LED tan afiladas que parecen sacadas de un superbike de circuito. Pero ojo a esto. Lleva alerones aerodinámicos winglets de serie. Sí,
alerones en una scooter. Supuestamente están ahí para generar downforce y que la rueda delantera no despegue cuando vayas a 190 por hora en circuito. Pero tú y yo sabemos la verdad. Están ahí para que cuando vayas a por el pan a 50 por hora, los niños del parque piensan que eres Batman. Eso sí, ten cuidado al lavarla, porque con tantas aristas, esquinas y conductos de ventilación ficticios, vas a necesitar un cepillo de dientes y 3 horas de tu vida solo para quitar los mosquitos del radiador. Y llegamos a la parte trasera, que es lo único que van a ver los usuarios de T-Max en los semáforos. El colín es minimalista, afilado y termina en un doble escape firmado por Akrapovic, que sale justo por debajo del asiento. Olvídate del típico zumbido de abejorro de los scooters tradicionales. Cuando este motor bicilíndrico ruge a través del Akrapovic, suena a moto seria, a amenaza real. La rueda trasera monta un neumático Pirelli Diablo Rosso de 15 pulgadas, ancho como el de una moto deportiva, pensado para tomar hasta que te dé vergüenza. Y ahora la pregunta del millón que te hará tu cuñado, el de la Vespa. Oye, ¿y cuántos cascos caben debajo del asiento? Amigo, debajo del asiento no cabe nada. En este hiper scooter no hay hueco portaobjetos, no hay guantera, no hay espacio para la compra del Mercadona. Si quieres llevar un paquete de pañuelo, te lo metes en la chaqueta. Italjet ha redefinido el concepto de scooter, han quitado todo lo práctico y cómodo y lo han cambiado por adrenalina, aluminio y titanio. Es un absoluto sinsentido y por eso nos encanta. Si la pantalla TFT a color de 5 pulgadas te parece tecnológica, espera a ver su mayor secreto. Lleva cámaras delantera y trasera integradas de serie. No solo sirven como dashcam por si un coche te la lía, sino que registran tus telemetrías y graban tus rutas, ideal para cuando humille a alguien en circuito. Y para rematar el diseño espacial, las luces traseras LED flotan integrada en el colín afilado. Aquí tenemos un manillar naked de tubo de aluminio sujeto por una tija mecanizada que parece sacada de una moto de carrera. Las piñas de control son minimalistas y muy intuitivas, con un tacto rígido y deportivo. Aquí los comandos están pensados para la acción, incluyendo el selector para navegar por la pantalla TFT y el botón para activar las cámaras de vídeo integradas en un parpadeo. Hablemos de números, porque las prestaciones de este bicho asustan. El corazón de la Dragster es un motor bicilíndrico en línea de 698 cm3, refrigerado por líquido heredado de las Benelis de media cilindrada. Nos entrega 69 caballos de fuerza a 8.500 revoluciones y un par motor de 70 Nm a 6.000 revoluciones. ¿Qué significa esto en el mundo real? Que con un peso en seco de solo 190 kg, este hiperscooter alcanza una velocidad máxima de 190 km por hora en circuito. Pero lo que de verdad te va a dar el subidón de adrenalina no es la velocidad punta, sino cómo las entrega. Al tener una caja de cambio manual de 6 marchas, con la primera hacia abajo y las demás hacia arriba como Dios manda, tú controlas el régimen. La respuesta del acelerador es inmediata y la tracción final es por cadena. No hay variador, no hay retraso en la entrega de potencia, es aceleración bruta desde parado. Básicamente, tienes las prestaciones y la aceleración de una moto deportiva de media cilindrada tipo Yamaha MT-07, pero vas sentado en una posición tipo supermotar, hipermotar de Ducati. La entrega de potencia es super lineal, es un motor noble, facilísimo de llevar y con un empuje desde abajo que te saca una sonrisa en cada curva. En eso, un 10 para Italjet. Pero, siempre hay un pero, encontrar el punto muerto en este Italjet es una misión imposible. A mí, durante toda la prueba, cada vez que me paraba, me costaba mucho encontrar el neutral, el punto muerto. Un fallo molesto para un bicho de este nivel y de este precio. En comportamiento, por un lado vas sentado en posición de scooter, con las estriberas adelantadas y los pies hacia adelante,
Pero en cuanto llega a la primera curva, te das cuenta de que el chasis multitubular de acero y el basculante de aluminio son hiper rígidos. No flexa absolutamente nada. Se siente aplomada, sólida y transmite una confianza brutal al tumbar, como si fueras sobre raíles. La combinación de la horquilla invertida Marzocchi de 50 mm delante y el sistema trasero regulable absorbe las frenadas fuertes sin descomponerse. Puedes tirarte al ápice de la curva con una agresividad que haría llorar a cualquier scooter convencional. Eso sí, hay un detalle físico que no puedes ignorar. Las ruedas son de 15 pulgadas. Al ser llantas más pequeñas que las de una moto deportiva normal, la dirección es hiperreactiva. Le insinúas el giro con el pensamiento y la moto ya se ha tirado al suelo. Es una agilidad casi de juguete, pero combina con la mala leche de sus 69 caballos. En resumen, al nivel dinámico es un lobo con piel de cordero. Bueno, con piel de Transformer alienígena. Se comporta como una auténtica moto deportiva naked, pero obligándote a llevar una postura con la que es imposible no sentirte un poco raro las primeras veces. En la suspensión, en el tren delantero, no tenemos una horquilla de scooter de paseo. Monta una descomunal horquilla invertida Marzocchi con varas de 50 mm. Para que os hagáis una idea, eso es más grueso que las varas que lleva una Yamaha R1. Es totalmente regulable y lee el asfalto como un escáner médico. En la parte trasera lleva un monoamortiguador asistido por el sistema patentado ISAS, Independent Steering Adjustment System. Podéis regular la precarga y el rebote para pasar de una moto blando para ciudad a un tarado hiperrígido para circuito. ¿Y qué pasa cuando hay que detener este misil? Pues que os permite retrasar la frenada hasta el próximo código postal. Lleva un doble disco delantero de 270 mm mordido por pinzas radiales Brembo de 4 pistones. El tacto de la maneta es firme y directo. Si frenas con ganas en un semáforo, corres el riesgo de que tus órganos internos sigan hacia adelante y se queden pegados a la pantalla digital. Una frenada salvaje, dosificada a la perfección por un sistema ABS de doble canal. Detrás lleva un disco de freno de 230 mm mordido también por una pinza Brembo. En definitiva, ¿qué es la Italjet Dragster 700 Twin de 2026? Pues es el ejemplo perfecto de lo que pasa cuando dejas a unos ingenieros italianos sueltos con presupuesto ilimitado y mucho café expreso. No tiene sentido lógico, no es cómoda, no tiene maletero. Encontrar el punto muerto en los semáforos te va a costar un ataque de nervio. Pero es que esta moto no se compra con la cabeza, se compra con el corazón. Italjet ha creado una obra de arte con ruedas, un bicho hiper exclusivo de solo 700 unidades en todo el mundo, que se comporta en curvas como una auténtica moto de carreras, pero rompiendo los esquemas de todo el mundo. A mí personalmente me encantan estas locuras que rompen con las reglas del mercado. Y ahora os toca a vosotros. Dejadme abajo en los comentarios. ¿Os gastarías este dineral en este hiperscooter con marchas o preferís una moto convencional de toda la vida? Abramos el debate, que os leo a todos. Agradecimiento. Merci Morgan por m'aider a filmer ce matin ce vidéo pour ma chaîne Motor Passion. Agradecimiento a Morgan por haberme ayudado hoy a grabar, a rodar esta prueba dinámica. Agradecimiento a Manolo Pino por dejarme esta Italjet 700 Twin Dragster Limited Edition. Si te ha gustado este video, dale al me gusta, suscríbete al canal Motor Pasión, dale a la campanita así no te pierdes ningún video. Recuerda que Manolo Pino tiene, aparte de esta moto, 34 otras motos. La prueba y el garaje Private Collection está disponible el episodio 1 en mi canal Motor Pasión. Agradecerte por mirarme desde España, México, Colombia, Argentina en los top 4. Portaros bien, nos vemos a la próxima.